Estamos ya para realizar el primer análisis aquí en Primera Impresión. Es que es importante hablar de lo que sucede en relación a las sequías, este fenómeno que está azotando tremendamente a nuestro país. Le agradecemos el contacto al viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, está con nosotros. Viceministro, qué gusto saludarlo, entre tremenda agenda que usted tiene de trabajo para realizar estos planes de contingencia. Al mismo tiempo, le solicito brindar a toda la población el trabajo que está realizando el gobierno en cuanto a las sequías que azotan fuertemente a nuestro territorio. Buenos días. Bueno, en principio, saludo muy cordial a través de usted, a todo el pueblo boliviano. Efectivamente, nuestro país está sufriendo en este momento un momento de disminución de la provisión de agua en algunas comunidades, en algunos municipios y obviamente no en todos los departamentos. Como Defensa Civil, nosotros recibimos información en función de las declaratorias de emergencia o en función de las declaratorias de desastre de los gobiernos municipales en el territorio nacional. Y para declararse en emergencia o en desastre existen procedimientos administrativos, con informes técnicos, con informes legales, y a partir de ahí el Consejo Municipal emite una resolución con esta declaratoria. Nosotros en este momento tenemos la declaratoria de desastre en 19 municipios de los 340 municipios que han sacado su declaratoria de desastre por su Consejo Municipal. Desde el periodo de junio a la fecha, porque ese es el periodo que corresponde a la sequía en la gestión 2023. El plan plurinacional que hemos atendido comprendía el periodo de la sequía de octubre del año pasado, que se extendió más o menos hasta marzo de este año. Entonces, en aquel entonces hubieron 293 municipios que se declararon, primero unos en emergencia y luego en desastre, pero bueno, fue ese periodo el que tuvo esta cantidad de municipios en este estado. Sin embargo, en un análisis también que se ha realizado, son 45 los municipios que estarían ya sintiendo la disminución de sus aguas y algunos efectos de estos en el ámbito especialmente productivo, pero que todavía no se han declarado ni en emergencia ni en desastre. Y con esa información, si nosotros hacemos una relación porcentual, Bolivia todavía no está en un momento de crisis, podríamos decir, producto de la disminución de las aguas. Segundo elemento, todavía tenemos esperanza, existen precipitaciones pluviales a esta época del año en muchos lugares del territorio nacional. Esto está coadyuvando a que el nivel de la reserva de las aguas pueda ir subiendo paulatinamente. Segundo, que en muchos municipios se han elaborado ya planes de contingencia, de atención de forma inmediata, con la provisión de tinacos o tanques de almacenamiento de distinta capacidad, la movilización de carros cisternas y obviamente una campaña para que la población empiece a hacer buen uso del agua. Claro. En ese sentido, todavía nosotros no estamos, digamos, muy preocupados en torno a lo que está sucediendo en el país. Conforme los municipios nos piden y nos solicitan ayuda, nosotros inmediatamente les brindamos para evitar que la población pueda entrar en una crisis como la que se ha vivido en años anteriores. Viceministro, se rumora desde la ciudad del Alto que las represas no van a abastecer el agua, por lo menos hasta fin de año en la ciudad del Alto. ¿Cuál es el reporte que tiene sobre la situación actual de estas represas, tanto en La Paz como en la ciudad del Alto, viceministro? Bueno, aquí hay que hacer una puntualización que hay tres fuentes de información, llamémoslo, independientemente del rol que están jugando algunas redes sociales. Obviamente que con las redes sociales hay que tener mucho cuidado con el tema de la información. Por un lado está la opinión de un sector de la población que sí se siente afectada, pero que todavía sigue siendo un mínimo porcentaje de la población, y los cuales tienen acceso a algunos medios de comunicación y obviamente expresan que hay necesidad y están sintiendo ya el déficit del agua. Por otro lado está el rol de los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que están informando con la verdad de los hechos, la verdadera situación que se vive en el país, pero hay otros que, creo yo, una opinión muy personal, están magnificando y están exagerando en el tema del déficit de agua en este momento en el territorio nacional. Y tercero, ¿qué le decimos a la ciudad del Alto en este caso, viceministro? Bueno, en la ciudad del Alto específicamente, el reporte que tenemos
del municipio, que es el responsable de velar por el bienestar de su población, que la reserva de agua que tienen en sus distintos centros de acopio van a alcanzar hasta el mes de marzo sin ningún problema. Va a ingresar en un periodo de racionamiento, efectivamente sí tienen que ingresar, porque esta crisis de la sequía no es solamente en Bolivia, es casi en la mitad del globo terráqueo, en la mitad del mundo, de manera que hay que hacer unos planes de racionamiento. Pero en este momento, a excepción de algunas comunidades en los distritos rurales que están sintiendo los efectos del agua, el Alto no corre el riesgo de sufrir en gran magnitud la disminución de la provisión de este líquido elemento. Nos vamos hasta la ciudad de Oruro y me gusta mucho la aclaración que usted acaba de hacer. Esto, claro, dentro del marco de informar con veracidad y, por supuesto, con responsabilidad a la población. Viceministro, le decía, Oruro se declaró desastre departamental por las sequías, los controles del consumo de agua que se está haciendo en este departamento. ¿Cómo se encuentra actualmente esta ciudad, viceministro? Bueno, Oruro se ha declarado en desastre departamental por la sequía, especialmente en algunos centros, podríamos llamar, de acopios naturales, como son los lagos, específicamente en todas las cuencas, y el lago Popó, que es uno de los principales, podríamos decir, reservorios naturales que tenía el departamento de Oruro. Se ha visto que hay una sequía tremenda, prácticamente el lago Popó ha desaparecido, ya podríamos decir en su concepción del lago. Esto está afectando fundamentalmente a los pueblos indígenas que habitualmente han habitado este territorio, el pueblo Urus, el pueblo Chipaya, y ahora los nuevos asentamientos que han llegado a esta zona con fines de actividades económicas distintas. En ese sentido, el gobierno departamental de Oruro está tomando muchísimas medidas, está tomando algunas acciones incluso a mediano y a largo plazo para resolver este problema, que es un problema estructural. Por otro lado, la ciudad de Oruro está en un proceso de racionamiento. Todavía no tenemos la información que se haya declarado en emergencia o en desastre a través de su consejo municipal. Si lo ha hecho, seguramente en los próximos días nos van a hacer llegar esta declaratoria, y a partir de ahí vamos a empezar a actuar ya de forma directa como Viceministerio de Defensa Civil. Viceministro, es cierto que la gente se está alarmando por estos temas. Y bien lo decía usted, algunos medios de comunicación que van especulando con algunas noticias, materiales audiovisuales en las redes sociales que alarman a la población. ¿Qué le decimos a esa gente, a la opinión pública en este momento, que piensa que Bolivia se va a quedar sin agua? Va a llegar a tremendos problemas más preocupantes por el abastecimiento de agua en nuestro país. ¿Qué le decimos a toda esa gente, viceministro? Primero, remarcar que esto es producto de un efecto mundial, como es el cambio climático, la presencia de fenómenos en nuestro territorio, como en este caso el fenómeno del Niño, que va a traer lluvia en el occidente y va a traer sequía en parte de los valles y de la zona del altiplano de Bolivia. Segundo, decirles que Bolivia se viene preparando ya desde hace bastante tiempo con un plan no solamente de abastecimiento de agua para consumo humano, sino para consumo animal, pero fundamentalmente para la producción. Tercero, que no vamos a llegar nosotros a niveles críticos, como seguramente van a llegar, y ya lo están llegando algunos países vecinos nuestros. Tercero, que hay un gobierno que está preocupado por este tema. Se están haciendo trabajos de corto, mediano y largo plazo. No nos olvidemos que el presidente Lucho ha enviado a la Asamblea Plurinacional de Bolivia un proyecto de ley de modificación del presupuesto general del Estado para inyectar a los gobiernos subnacionales, especialmente a los municipios, algo más de 5.400 millones de bolivianos que tienen que ser destinados exclusivamente a los efectos del cambio climático. Seguramente algunos municipios van a invertir en el 100% para resolver el problema de la sequía. Otros municipios atenderán los efectos de los incendios, de las granizadas, etcétera, pero estos recursos van a ir exclusivamente para resolver los problemas del cambio climático y los efectos que está haciendo. Y tercero, que nosotros vamos a seguir con los planes, no solamente el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Desarrollo Rural, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Planificación, etcétera. Todos estamos en este momento enfocados a resolver en el marco de sus competencias los problemas de los efectos climáticos que está viviendo Bolivia.
Viceministro, en relación a las últimas lluvias que se han registrado, que no eran tan fuertes, pero se tiene el último reporte tal vez de algún crecimiento de las represas aquí en la ciudad de La Paz. ¿Se ha conversado con EPSAS tal vez? La información que tenemos que hay lluvias en muchos lugares del territorio nacional, están empezando a llenarse sus reservorios, no solamente las represas, hay que entender que en el área rural tienen los atajados, tienen otro tipo de reservorios. La población paceña, la población alteña tiene una cultura de manejar el agua, recolectan el agua desde las lluvias. Yo vivo en un domicilio donde se hace recolección del agua durante todo el tiempo que he estado viviendo. He visto que la propietaria hace recolección de agua de la lluvia, hace buen uso del agua porque el agua lo recicla para otro tipo de actividades que tiene que desarrollar en el domicilio. De manera que esta cultura nos está ayudando también fundamentalmente porque la población boliviana, especialmente la paceña, hace buen uso del agua en muchos sectores sociales. En ese sentido, las lluvias que están cayendo nos están ayudando, si bien en este momento no con mucha intensidad podríamos decir, pero sí están ayudando a resolver este problema. Claro, si bien hay gente que tiene conciencia de cuidar el agua, de racionar el agua, conservar bien este líquido elemento, pero por otro lado existe el otro lado de la moneda, viceministro. Hay personas que lastimosamente malgastan el agua. Estoy hablando de los lavaderos, de algunas empresas de industria, de algunas bebidas líquidas en este caso. ¿Se va a hacer los controles estrictos, viceministro, para evitar el malgasto de agua en la ciudad de La Paz, por lo menos, o en algún punto que esté en una situación crítica de sequía? En el tema de La Paz, mire, de forma muy respetuosa, nuestro alcalde no puede hacerse loco en el sentido de querer buscar que otras instancias se lo resuelvan este problema. El tema del consumo del agua en el municipio es responsabilidad exclusiva del gobierno municipal y son ellos los que tienen que tomar medidas, diseñar políticas y programas que resuelvan este problema. Algunos alcaldes se lavan las manos, ¿no? y quieren delegar la responsabilidad, ni siquiera a su nivel departamental, están queriendo delegar directamente la responsabilidad al gobierno nacional. Eso no puede ser. Cada nivel del Estado tiene que asumir su responsabilidad y la población boliviana tiene que exigir en ese marco. En el caso de La Paz y el Alto, si bien no estamos en un momento crítico, pero son los gobiernos municipales los que tienen que empezar a tomar medidas estructurales en algunos casos para evitar que se desperdicie el agua y el agua pueda ser utilizado de la mejor forma. ¿Y existe este tipo de reuniones o relaciones con las alcaldías municipales? Esto para pasar por lo menos este informe de la situación de sequías en nuestro país y así la alcaldía tomar la iniciativa de realizar este tipo de trabajos de controles, viceministro. Nosotros coordinamos absolutamente con todos los municipios y con todos los gobiernos municipales, departamentales que desean tener una coordinación con el nivel central. Nosotros no nos cerramos absolutamente a nada de este tema. Sin embargo, tampoco podemos caer en algunos podríamos decir, en algunas medidas muy rápidas que se quieren hacer para salvar el momento y donde de pronto aparecen instituciones, las llamadas ONGs, que tratan de aprovechar el momento. No sabemos para qué fines, pero en experiencia personal no tengo muy buena referencia de estas instituciones. Yo he trabajado muchísimos años en el sector rural, especialmente con el sector del pueblo guaraní, del pueblo de los movimientos campesinos, etcétera, y he visto con mucha tristeza. Y siempre yo lo digo con mucho respeto a algunas de esas instituciones que han hecho bien su trabajo, pero otras lo único que han hecho ha sido enriquecerse en nombre de los pobres. Entonces, en ese sentido hay mucha susceptibilidad sobre el manejo transparente de los recursos de estas instituciones privadas y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hacen algunas alianzas estratégicas para resolver estos problemas. No cabe duda que sí, viceministro, es importante el trabajo que el gobierno central realiza en este sentido, planes de contingencia en cuanto a la sequía. Usted decía que ya hace varios años atrás se trabaja en todo aquello. Y ya para finalizar la última consulta sobre los focos de calor, ¿cuál es la situación actual en Bolivia? Bueno, en Bolivia estamos en un periodo muy tranquilo, no tenemos el reporte de muchos incendios de gravedad, sin embargo, volvemos al tema de
el manejo de la información, del interés que puedan tener algunas instituciones en el tema de una vez utilizar más algunos desastres para fines personales. Bolivia ayer ha reportado 454 focos de calor, una reducción considerable, ha sido producto también de las precipitaciones fluviales. Santa Cruz con 216, Beni con 151, Pando con 75, Tarija con 4 y La Paz amanece con 2, producto de las lluvias que han caído en La Paz y nos han ayudado a sofocar los incendios que había en el departamento de La Paz. Hasta el día de hoy, de ayer, no teníamos el reporte de ningún incendio en el departamento de La Paz, pero sin embargo algunos medios, algunas redes sociales hablaban de 3 meses del incendio en el municipio de Yanacachi. No teníamos el reporte, cuando estuvimos allá logramos sofocar este incendio. El día de hoy está saliendo una aeronave a este municipio para hacer un patrullaje aéreo, estamos yendo con personal experto para que puedan determinar si efectivamente existe este incendio en esta zona y tomar algunas medidas. Sin embargo, en este momento el reporte que tenemos es que no tenemos incendios registrados oficialmente en el territorio nacional. Viceministro, muchas gracias por su tiempo. Hay una consulta que me mandan desde las redes sociales. Producción me dice, la gente consulta, ¿hasta cuándo el gobierno prevé que el fenómeno de la sequía se va a permanecer en territorio boliviano, viceministro? Primero que es impredecible, no sabemos exactamente cuándo, pero el CENAMI ya nos ha advertido que este fenómeno se puede alargar hasta el mes de abril o mayo del próximo año, de manera que tenemos que ir tomando las previsiones, todavía falta mucho. Y hasta ese mes se garantiza el abastecimiento de agua, ¿no, viceministro? Todo está en función de lo que va a suceder estos meses, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, que son los meses que tradicionalmente hay lluvia en el país. Si esta cantidad de lluvia que cae va a ser suficiente para acumular todo nuestro reservorio, sin lugar a dudas que no vamos a tener problemas hacia adelante. Estamos trabajando mucho en habilitar los reservorios naturales, pero falta la lluvia para llenar los mismos. Bien, viceministro, muchas gracias. La recomendación a toda la gente que pueda cuidar el agua, no malgastar, cuidemos este líquido elemento, viceministro. Yo me adhiero a sus palabras últimas. Esto se trata de supervivencia de la especie humana. La crisis del agua va a ser a nivel mundial. Algunos expertos dicen que la próxima guerra mundial va a ser por acceder al agua dulce. Esperemos que eso no suceda, pero bueno. Está en manos nuestras salvar nuestro planeta. Viceministro, le agradezco mucho su tiempo con Televisión Universitaria de la Ciudad de La Paz. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y hasta una próxima oportunidad. Gracias. El viceministro de Defensa Civil, el señor Juan Carlos Albimontes, con nosotros en relación a lo que sucede en las sequías, los trabajos que va realizando el gobierno. Lo escuchaba usted. Por lo menos la presencia de este fenómeno de la sequía se va a permanecer hasta el año siguiente, mes de enero. Mayo aproximadamente. Es importante que nosotros como población, como ciudadanos, cuidemos el agua, evitemos malgastar, evitemos consumir excesivamente este líquido elemento. ¿Le parece? Conciencia de parte de cada uno de nosotros y educar también de esta manera a nuestros hijos. Pausa.